buenas tardes a todas y todos, muy bienvenidos. Agradecemos que hayan llegado a la actividad. Un saludo grande aquí desde Revista Correo del Alba. Comentarles a quienes no nos conocen que tenemos 14 años esta revista. Ahí pueden recoger el número de marzo, que justamente es una revista mensual con un sitio web que es correodelalba.org. Y en el número de marzo, que lo van a poder ver ahí, una de las notas principales fue justamente una entrevista a don Jorge Sanginés acerca de los viejos soldados. Con el maestro Sanginés tenemos, la verdad, que una relación bastante fluida, de amistad, y hasta me atrevo a decir bastante familiar entre la revista y él, y lo que nos llevó, entre otras cosas, les comento, a estos últimos años, desde antes de la pandemia y durante la pandemia, a trabajar con él varios de sus escritos. Dentro de ellos seleccionamos dos libros de cuentos, para los que no conocen, Relatos del Más Allá, que son cuentos de historias extraordinarias escritas por él. Otros relatos que él llamó relatos contestatarios, en los que trata distintas temáticas actuales, desde racismo, discriminación, delincuencia, en fin, muchas cosas. Pero quizás la obra más que nos llevó una mayor labor entre Ucamau y nosotros son sus memorias, ¿no? Su autobiografía, que se llama Memorias de un cine sublevado, que contiene más de 150 imágenes inéditas, manuscritos, partituras de las películas, equipos, hasta la cámara original, digamos, donde grabaron La Nación Clandestina, hasta aquí, fotos de todo tipo, filmografía oficial y totalmente actualizado, hasta los viejos soldados, ¿ya? Nos pueden contactar para ver estos libros. Y hay dos en preparación, justamente la novela Los Viejos Soldados, que la película es una adaptación en realidad de una novela que es inédita, pero que la vamos a publicar el segundo semestre, y un libro teórico que se llama Cine y Sociedad, que es de teoría del cine. Son casi 17, 18 ensayos sobre cine, que vamos a publicar el próximo semestre. Y en ese mismo sentido, nosotros como revista, hasta hace un año, 2 años, hacíamos mes a mes un encuentro, por lo general el segundo miércoles, el segundo jueves del mes, en este caso el segundo martes, pero lo vamos a llevar al segundo jueves de cada mes, para presentar el último número, pero también para concentrarnos en temas específicos. A veces hablar, no sé, del litio, de la coyuntura política, del clima, de lo que sea, pero un tema con personas entendidas en la materia, de una forma dinámica, y poder dialogar. ¿Ya? Poder dialogar entre todos en un momento donde se requiere escuchar las argumentaciones, se requiere la divergencia de opiniones, el respeto a lo que opina otro, generar un diálogo y que nos respetemos, conversemos y no tratemos de ganarle al otro con el argumento de uno, sino que fraternalmente podamos establecer conversaciones, ¿no? Y en ese sentido, el primer diálogo de este año le llamamos Pensar la obra de Jorge Sanginés y desafíos del cine boliviano actual. Invitamos a Sebastián López, cineasta, autor del cortometraje Décimas por Despedida, también comentarista, columnista de Correo del Alba, de la parte del cine, a Verónica Córdoba, cineasta también, autora, directora, realizadora de la serie documental Noviembre Rojo, a don César Pérez, que fue el director de fotografía de La Nación Clandestina, para recibir el canto de los pájaros, Los hijos del último jardín, Juana Zurduy y Los viejos soldados. O sea, lleva casi 30 años trabajando con don Jorge Sanginés. Y bueno, una persona que habíamos invitado del grupo Ucamau, Mónica Bustillo, la verdad que por temas de salud se excusó durante el día, así que de acá también a la transmisión le enviamos un fuerte abrazo a Mónica, y bueno, que se recupere, ¿no? Les explico bien
rapidito la dinámica para dejar a los panelistas. Nosotros seleccionamos 6 temas. A cada uno de ellos los hicimos coger 2. Cada uno va a tener entre 7 y 10 minutos. Yo voy a hacer el macabro de esto porque le voy a tomar el tiempo. Entre 7 y 10 minutos para desarrollar los temas, ¿ya? En la mitad ustedes van a poder también conversar, hacer una pregunta, una sugerencia, un comentario, lo que quieran, ¿ya? Así que tengo que poner mi cronómetro y vamos a pasar al primer tema. Yo les voy a avisar unos minutitos antes a cada cual. El primer tema, el tema 1, nosotros preguntamos lo siguiente a los invitados: ¿podemos distinguir etapas en la filmografía de Jorge Sanginés o se trata de un todo continuo en su obra? ¿Qué elementos perduran y cuáles no en sus películas? Este tema lo escogió Sebastián. Hola, buenas tardes, soy Sebastián López, realizador cinematográfico y escritor de la columna de cine en la revista de Correo del Alba. Y sobre la pregunta de si que se pueden distinguir etapas, personalmente y hablando en grandes rasgos, yo creo que podría definir la obra de Jorge Sanginés en 3 etapas. La etapa inicial, que lo tengo como un periodo del realismo, junto con los guiones de Óscar Soria. Luego pasaremos a un periodo, más adelante, a un periodo de experimentación. Y finalmente terminaremos ahora con un periodo histórico, una revisión histórica. Y en el primer periodo, con el realismo, es junto al famoso guionista boliviano Óscar Soria, producen las siguientes películas, que son Ucamau en 1966, Yaguarmalcu en el 1969, El coraje del pueblo en 1971, y a estas hay que sumarle, aparte, producciones donde no participó Óscar Soria, pero mantienen temáticas y un tratamiento audiovisual similar, como ser El enemigo principal, hecha en Perú, en 1973, o Fuera de aquí, hecha en Ecuador, en 1977. Y este periodo se destaca por un tratamiento audiovisual similar al del neorrealismo italiano, que tuvo también su gran influencia en Latinoamérica y fue también tuvo su papel en que los cineastas latinoamericanos pudieran forjar su narrativa y dar luz a lo que es el nuevo cine latinoamericano. Y con esta estética, con este modo de este tratamiento audiovisual, nos pone una cámara que se ubica justo a la altura de la mirada de un ser humano. O sea, nos ponemos a la misma altura que los personajes del filme. Ya no somos espectadores, sino que nos convertimos en testigos de lo ocurrido. En Yaguarmalcu somos testigos del ajusticiamiento que hacen los pobladores contra los médicos gringos, ¿no? Somos otro personaje de este mundo que se está retratando. Y estos filmes de este periodo se caracterizan por una crudeza, son un balde de agua fría, una dosis de realidad que muchos de los habitantes de este país ignoraban. No sabían mucha gran parte de la población de los padecimientos de los pueblos indígenas, que incluso perduraban incluso después de la Revolución de 52 y la Reforma Agraria. Estas películas nos hablan de injusticia, de crueldad, discriminación y de una actitud paternalista hacia el indígena. Es un cine más crudo que refleja lo que ocurría en esos momentos en el país. Tras la muerte de Óscar Soria en 1988, muchos detractores de Ucamau dicen de que acuñan el argumento de que se acabó Ucamau, de que Óscar Soria era el que generaba más que nada como toda la temática, todos los guiones de las películas, y que por lo tanto Ucamau ya no iba a existir. Y es en este entonces que en 1989 Jorge Sanginés saca la película La Nación Clandestina, o sea, de alguna forma callando a todos los que de alguna forma se regodeaban de una supuesta caída del cine de Ucamau. Y con esta película yo creo que comienza la segunda etapa, que es una etapa de experimentación, con películas como La Nación Clandestina de 1989
para recibir El canto de los pájaros de 1995 y Los hijos del último jardín en 2004. Y en este periodo, con la película La nación clandestina, que Jorge Sanguinés crea la secuencia integral, que se volvería un sello de su producción cinematográfica y uno de los grandes aportes de Sanguinés a la narrativa cinematográfica. Claramente es un periodo donde, además de los temas mostrados de la realidad, se muestra más, hay un mayor uso de metáforas, alegorías, hay como más sutilezas dentro de este cine. Es un periodo importantísimo que marcaría un antes y un después en el cine boliviano y latinoamericano. O sea, con La nación clandestina se vuelve un ícono al ser el ganador de la Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián. Y ha sido referenciada y ha influido grandemente en la producción boliviana y latinoamericana. Después de Los hijos del último jardín, luego de 8 años sin nuevas producciones, el año 2012 comienza un nuevo periodo que lo llamaría como de revisión histórica. Y las películas son Insurgentes, hecha en 2012, Juana Zurduy en 2016, Los viejos soldados en 2022. Y en esta etapa vemos una producción mucho más amplia, mucho mayor, o sea, en cuanto al presupuesto más que nada. Y es un cine con mayor epicidad, utiliza las técnicas que caracterizan el cine de Sanguinés, pero ahora se ven grandes batallas, grandes enfrentamientos, y se ve como la vista de revisitar la historia. Podría hablar más de este tema, pero chocaría con la pregunta 3. Así que dejo de aquí la respuesta de estética. Perfecto. Vamos al tema número 2. La pregunta dice: ¿cuáles son los aportes, para César Pérez, cuáles son los aportes de Sanguinés al cine documental latinoamericano y cuál es el valor de propuestas como Las banderas del amanecer? Bueno, buenas tardes. Los aportes que sugiere la pregunta son diversos y de acuerdo a cada etapa en que ha vivido el Grupo Camao, las experiencias sociales, sobre todo hasta la fecha, hasta el presente. Como bien decía Sebastián, son 3 etapas. La primera empieza con Revolución, un cortometraje muy importante, es la obertura de Jorge, y posteriormente se forma el Grupo Camao con la obra cinematográfica Camao. De allí hasta Las banderas del amanecer, que es un documental, creo que es uno de los pocos que ha hecho Jorge, todos han sido de ficción, de recreación. Entonces podemos hablar de una primera etapa donde el principal aporte es que hace una especie de denuncia permanente, Jorge, respecto al estado de las clases sociales menos favorecidas. Y con Las banderas del amanecer hace un resumen de todas las etapas de dictaduras habidas hasta esa fecha. Este es, digamos, la primera instalación de conceptos y criterios de análisis social. Evidentemente, hasta ahí el compromiso social de Jorge para con el país queda patentizado y bastante claro en el sentido de que necesitamos un cambio social. Eso es, en resumen, digamos, el aporte que hace Jorge respecto a la realidad social. Me detengo aquí para poder desarrollar más elementos. Por favor. Muchas gracias. Vamos al tema. Ha estado súper respetuoso por los tiempos. Todavía no he tenido que aplicar el papel de cuánto queda. Pero vamos al tema número 3. Dice: con Insurgentes, Juana Zurduy, guerrillera de la patria grande,
y Los Viejos Soldados, el maestro se propone llevar a cabo una revisión de la historia del país. Esta famosa tercera etapa que nombran, ¿no? ¿En qué aspectos logra sus propósitos? ¿Consigue aperturar debates al respecto? ¿Y cuál es la utilidad actual de un cine dirigido a visitar críticamente el pasado? Verónica. Bueno, muchísimas gracias a todos por su presencia, gracias por organizar este evento que creo es muy importante. Yo he hecho un poquito de trampa, he hecho chanchullo como se dice acá, sabiendo que había una limitación de tiempo y dado que las preguntas que se plantean son tan amplias y tan profundas, yo he escrito un texto y creo que voy a leer algunos fragmentos para que pueda respetar el tiempo, porque si me pongo a hablar así ad lib, olvídate. Jorge Sanginés no solamente es el director más importante del cine boliviano, sino que es también uno de los exponentes más lúcidos del nuevo cine latinoamericano, un movimiento cultural, cinematográfico y político que en los años 60 del siglo pasado definió la vanguardia estética del continente y se inscribió en la historia del cine como el primer cine latinoamericano visible, propositivo y también institucionalizado. Además de ser las películas más innovadoras y relevantes que se habían hecho en la región hasta ese momento, los cineastas del movimiento del nuevo cine latinoamericano escribieron fundamentales textos de reflexión estética, teórica y política, proponiendo que para hacer cine basta una idea en la cabeza y una cámara en la mano, reivindicando una estética de la violencia y del hambre, planteando un cine imperfecto y practicando un cine que no solo cuente historias, sino que haga historia. Esta última cita vale la pena repetirse, y yo la repito cada vez que puedo porque me ha inspirado y ha informado siempre mi trabajo como cineasta. Esta frase es de Jorge Sanginés, que en un encuentro en La Habana afirmaba eso: yo no hago cine para contar historias, yo hago cine para cambiar la historia. Aquí el hecho de que en español usemos la misma palabra, historia, para referirnos tanto a la trama narrativa como al devenir histórico, personal, o sea, temporal de la sociedad humana, es utilizado por Jorge Sanginés para definir más claramente el objetivo de su práctica, de su teoría y práctica del cine. Su objetivo como contar la historia de Bolivia en las historias que cuentan sus películas, pero también cambiar la historia de Bolivia a través de las historias que su cine recrea. Es ahí donde el rol de Sanginés como historiador, como revolucionario y como artista se encuentran y se entremezclan. No se trata de contar en el cine lo que de verdad pasó, como lo haría un historiador, sino usar las herramientas narrativas para generar sentido y causalidad en los eventos del pasado. No se trata de elegir temas y personajes solamente por su valor y su efectividad cinematográficas, sino por su potencialidad de convertirse en arquetipos que revelen las fuerzas en pugna de la sociedad boliviana, que permitan al espectador reconocer y reconocerse, entender y entenderse, y así transformar y transformarse. Por eso el objetivo del cine de Sanginés es un objetivo poético a la vez que revolucionario: contar historias para cambiar la historia. No siempre se logra cabalidad, o no se logra totalmente en cada una de sus películas, pero no me queda duda que el cuerpo completo de su obra, desde Revolución hasta Los Viejos Soldados, es una contribución enorme a esa reflexión mayor acerca del lugar del cine en la historia, acerca de lo que significa ser boliviano y acerca del potencial del arte para transformar al individuo y a la sociedad. La obra de Jorge Sanginés, por otro lado, no está congelada en el tiempo, sino que ha atravesado momentos de redefinición, de crisis y de renacimiento. Ninguna práctica cinematográfica puede ser analizada sin tomar en cuenta el contexto social, político y económico que rodea su producción. Y entre el año 1969, cuando se estrenó Yaguarmanco, y el año 89, cuando se vio La Nación Clandestina, el 2012, cuando se estrenó Insurgentes, o este 2024, en el que vemos Los Viejos Soldados, han cambiado muchísimas cosas. El cine ha cambiado, el continente ha cambiado, el mundo ha cambiado.
Cada vez más, la capacidad de construir certezas depende de la posibilidad de dominar las narrativas. Ya no existe una verdad discernible y objetiva. Las verdades las construyen quienes detentan el poder, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. Pero en contrapartida, ya nadie tiene el monopolio de la imagen. Cualquiera puede instantáneamente convertirse en periodista, documentalista, historiador o cineasta. Basta con una idea en la cabeza y un celular en la mano. Este periodo de innovación tecnológica y de inclusión de nuevas narrativas y de nuevas generaciones, de nuevas perspectivas y de nuevas regiones, incluso en el cine latinoamericano, ha venido también acompañado de una seria crisis en el mercado cinematográfico de nuestros países. Si bien en nuestras ciudades hay ahora más salas de cine a donde acuden regularmente los espectadores, la demografía de los públicos actuales es muy distinta a la de otros tiempos. El espectador latinoamericano promedio de hoy es menor a 25 años. Y ese espectador mayoritariamente no ve cine latinoamericano. El espectador adulto, que podríamos pensar que todavía tiene interés en nuestro cine, tiene un amplio acceso a la televisión, al cable, al streaming por internet, al DVD legal o pirata. Y es allí donde encuentra las opciones de películas que las multisalas no le ofrecen porque están enfocadas en los jóvenes. El gran desafío de hoy no está en la tecnología o en su apropiación, porque este paso ya ha sido resuelto por las fuerzas del mercado y se irradia con enorme facilidad del norte hacia nuestros países. El gran desafío tampoco está en el financiamiento, pues de un modo u otro ya existen mecanismos de coproducción, fondos de financiamiento, leyes de cine que funcionan y que tarde o temprano también en Bolivia vamos a tener. El gran desafío ni siquiera está en la distribución y la circulación, aunque sea a través de internet, de ventas internacionales, de la piratería, de canales de cable. Las películas latinoamericanas están empezando a circular en nuestros países. Yo creo que el verdadero desafío del cine latinoamericano y del cine boliviano de hoy está en encontrar otra vez nuestra propia voz, nuestro propio lenguaje y nuestras propias historias. Y está en inspirarnos en alguien como Jorge Sanginés, que desde que ha comenzado a hacer cine ha buscado siempre eso, una voz propia. Me pasé, ¿no? Perfecto, 7 minutos. Y Sebastián también escogió el tema 3, que reitero, con Insurgentes, Juana Zurduy y Guerrillera La Patria Grande, Los Viejos Soldados. El maestro se propone llevar a cabo una revisión de la historia del país. ¿En qué aspecto logra sus propósitos y si consigue aperturar debate al respecto? Y bueno, evidentemente se ha provocado debates al respecto de toda esta producción de Los Insurgentes, Juana Zurduy y Los Viejos Soldados. Es más, había conversado con un amigo que me preguntaba cuál es la diferencia entre Los Viejos Soldados y Chaco, Boquerón o Fuertes. Y la pregunta yo creo que es más bien no se enfoca bien, o sea, se piensa de que al haber una película histórica ya se tocó el tema y ya está zanjado, pero revisitar los temas del pasado es como siempre tremendamente importante y siempre van a haber 1000 puntos de vista, depende, o sea, si hay 1000 personas hay 1000 puntos de vista y nuevas narrativas y nuevas formas de explorar un mismo hecho, sobre todo un nuevo trascendental. Y con estas últimas 3 producciones de Ucamán, yo creo que se ve, el director Jorge Sanginés ve que ya se ha avanzado en la sociedad, ahora se reconoce, ahora se revaloriza y ahora hay un empoderamiento del indígena. Muy bien, pero hay que entender que todo esto, estos derechos y estas libertades no ocurrieron, no fueron otorgados, sino que fueron luchas de siglos. Es como, bueno, refrescar en la memoria de las personas, de que no den por sentado así los privilegios y derechos que ahora tienen. Y es se intenta concientizar a toda la población, incluso toda la sociedad. Es un cine con sus últimas producciones tienen como una mayor carga didáctica, porque se nota el interés de
Jorge Sanguinés, de que el pueblo aprenda, de que se logre comprender de la manera más fácil de conocer su historia, de conocer las luchas, de conocer tanto a los héroes y a todo lo que ha tenido que pasar el pueblo de Bolivia. Porque así, conociendo el pasado, siempre se va a tener una mejor conciencia incluso del presente. Y claro, o sea, sí se logra su cometido, como hace la pregunta, de hacer comprender a la población el proceso histórico de las luchas de todo este pueblo. Así que yo creo que esa sería mi respuesta. Perfecto, llegamos a la mitad, a los primeros 3 temas, y queda abierto el micrófono. Si alguien, las preguntas las vamos a hacer al final, pero si alguien quiere acotar alguno de los puntos, complementarlo, dar una sugerencia o algo, queda abierto el micrófono unos 2 o 3 minutitos. Sin timidez, porque las cámaras están apuntando para acá, no para allá. Todavía no quiero. Ustedes hablan y nos enfocan a nosotros. Bueno, pueden ir, por último, vamos concentrando las preguntas. Y vamos a pasar entonces de inmediato a uno de los puntos centrales que escogió también César Pérez, que es el 4, que dice: ¿cuáles identifica como los elementos estéticos y propios de la disciplina del cine de Ucamau que hayan contribuido al mejoramiento de este arte en Bolivia? Cuando Jorge inicia sus etapas de cine de recreación, de ficción, que solemos decir nosotros en el ámbito cinematográfico, lo inicia con Ucamau y Jaguar Mágico. Evidentemente el personaje que él instala en estas 2 obras es el personaje de la otra Bolivia, el personaje marginal, el personaje venido del campo o del campo. Él va al campo para encontrarse con estos personajes y a partir de ello va revelando una realidad social lacerante y más que lacerante en algunos casos. En ese sentido, él lleva una forma de registrarlo, algunos dicen retratarlo, de tal modo que en ese aspecto él todavía no es suficientemente convencido de que su cine era para este tipo de clases sociales marginales, y entiende de que la forma de retratarlos o de registrarlos no estaba desde la perspectiva de los sujetos sociales. Hay una distancia. Él partía siempre del lado ciudadano, citadino, hacia ellos. Y a partir de las banderas del amanecer él se va dando cuenta, e incluso el coraje del pueblo, creo que es el punto más importante para él, el punto de quiebre en cuanto a su estética. Él se da cuenta de que los que leían, los personajes que eran sujetos de sus historias, no se reconocían suficientemente. Y producto de difundir, al difundir se da cuenta de que algo pasaba, algo no encajaba, a pesar de que él tenía toda la voluntad y el compromiso de tomar las causas sociales de los desposeídos. ¿Y dónde estaba el punto? El cine que él hacía, que traía como resultado, era a base de cortes de planos, para empezar, y planos a veces muy cercanos, y que los campesinos en algún momento dado, hay algo que no funciona ahí. Entonces, parte de su reflexión a través del coraje del pueblo llega a las banderas del amanecer, que sí, la bandera del amanecer es un documental estrictamente situado en el análisis de las dictaduras, como hace un momento comentábamos. Entonces, ingresa a la etapa del análisis, ahora sí estético, se preocupa mucho más en ese sentido, y el vínculo de su estética, de su forma de narrar, de relatar cinematográficamente, para con el
sujeto de sus obras, de su preocupación social. Y aparece y descubre y traza en la nación clandestina ese vínculo, y que efectivamente funciona. Funciona porque cuando se realiza sobre la base de los llamados planos secuencias o planos integrales, como él suele decirlo, entonces va encontrando de que sí hay una conexión con los sectores que nunca habían visto, ni siquiera televisión, mucho menos el cine, porque entenderán que imposible que un campesino ingrese al cine aquellos tiempos. Estamos hablando hasta no hace mucho, hasta antes de los años del 2005. Quien les habla ha tenido la oportunidad de trabajar con las organizaciones sociales campesinas y originarias, y muchos de ellos nunca habían ingresado a una sala cinematográfica para ver alguna obra. En el curso que nosotros les proveíamos y que hemos trabajado con el CEFRE, con el Centro de Formación Cinematográfica, teníamos que llevarlos a las salas para que vean en pantalla grande lo que era el cine, lo que estaban estudiando. Entonces, estas relaciones nuevas en comunicación nos permitieron entender de que el plano secuencia funcionó y lo entendían perfectamente, porque estaba proponiéndose en ese plano secuencia la participación, la inclusión y la transparencia entre los relatores y los destinatarios. De allí que este es el primer aporte, digamos, más notable que encontramos, y sin contar la propuesta política que él ya va señalando con muchos años de anticipación respecto a lo que vamos a llegar hoy en día y que estamos conviviendo con el Estado plurinacional. Muchas gracias, César. El tema número 5, para Mónica, dice, preguntamos, ¿son pertinentes para la creación cinematográfica boliviana hoy el abordaje de temáticas como lo indígena, lo popular, el antiimperialismo? ¿Con qué nuevos lenguajes o formas se pueden actualizar esos temas? ¿Yo mismo? No, yo. Ahí, Sí, perdón. después si quiere complementar. Sí. Complementar. Bueno, yo quisiera abordar esta pregunta con una cita, con una referencia. En el año 2016, con motivo del estreno de su película Engaño a primera vista, en un periódico local se publicó una entrevista con los realizadores de esta película, los hermanos Benavides, jóvenes cineastas bolivianos, y ellos decían lo siguiente, voy a citar textualmente, decían: el cine lamentablemente es un arte que requiere mucha plata, y en Bolivia cuesta mucho hacer cine. Entonces, si lo vas a hacer, hazlo viable, no hagas cine para 4 pelagatos. El cine latinoamericano necesita un cambio radical y nosotros estamos creando ese cambio. Se tiene que entender que el cine no es para mostrar la realidad. La gente no quiere ir a ver su realidad. Tenemos que salir de la realidad. Somos pobres, entonces hacemos una película para mostrar lo pobres y despreciados que somos como latinoamericanos. La gente no quiere ver eso. Cierro la cita. La idea de qué es lo que la gente quiere ver es un parámetro que desde siempre ha dirigido la toma de decisiones en el cine, ya que este arte se ha constituido históricamente como una parte fundamental de la industria del entretenimiento. Es natural que una película que se considere exitosa sea la que llena las salas de cine y genera ganancias para sus productores. Así se ha generado una dicotomía que es falsa, que pone en un lado de la balanza a las películas llamadas comerciales, que supuestamente sacan al espectador de la realidad y por tanto lo ayudan a sobrellevar la realidad. Y en el otro lado estarían las películas aburridas, que obligan al espectador a ver una reinterpretación de la realidad que vive. Lo que esa lectura olvida es que una película, cualquier película, es resultado de una interpretación de la realidad. Alguien decide qué mostrar y qué no mostrar, quién es el personaje villano y quién es la víctima, qué actores los interpretan, qué valores predominan,
cómo se resuelven los conflictos, quién pierde, quién gana, por qué. Todas esas decisiones están permeadas por códigos prevalentes en las relaciones económicas, sociales, religiosas, nacionales, étnicas, de las sociedades de las que se está produciendo y consumiendo esta película. La realidad, esté o no representada de manera directa en la historia que se filma, se filtra dentro de la pantalla y dentro de los procesos de producción y de consumo que deciden qué historia se financia, qué historia se filma, qué historia se estrena, cuándo, en qué sala, qué hora, ¿no? O qué historia se elige para comprar una entrada. En ese sentido es que el historiador Macferro nos dice que toda película, sea comercial o sea política, sea documental o sea un blockbuster de Hollywood, sea un film de vanguardia, una película histórica, cualquier película siempre es una fuente valiosa para comprender la realidad, porque nos permite ver detrás de la historia que se está contando una zona de interpretación que estaba hasta entonces escondida y que era inabarcable o era directamente invisible. Uno de los desafíos del cine latinoamericano contemporáneo estriba en el poco valor que los cineastas de hoy le dan a las dimensiones históricas o sociales del arte cinematográfico. Los enormes avances técnicos que han venido a transformar los modos de producción y de consumo de imágenes en movimiento han terminado imprimiendo una mentalidad tecnicista en los cineastas contemporáneos, que prefieren seguir el paso al desarrollo técnico para rodaje o para postproducción, y les parece totalmente desdeñable el pensar o teorizar su práctica audiovisual, ¿no? Y en esta reflexión yo quisiera, si me permiten, pensar por un momento nuestra práctica como cineastas ahora, ¿no? El año 2024 en Bolivia, inspirados en este tema del que estamos hablando, y en un momento en que se está redefiniendo el futuro de la humanidad, en el que todos los mecanismos sociales, económicos, ambientales, que nos daban cierta solidez, cierta certeza, se están derrumbando, en un momento en que estamos viendo un genocidio que se está pasando en vivo por todas las redes sociales. En momentos tan oscuros, uno no puede como artista solamente pensar en sus ideas, en sus proyectos, en sus guiones. Uno no puede en conciencia dejar de cuestionarse el valor y la utilidad de lo que está haciendo. Nos toca entonces cuestionarnos también nuestros motivos. Es necesario ahora el cine de pibocas, ¿no? Vale la pena pelear por nuestro derecho al pitch y a la alfombra roja. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿A dónde apuntan nuestros lentes? ¿Qué filmamos? ¿Qué proponemos? ¿Cuáles son nuestros debates? Yo no creo que debamos, ni los cineastas ni los espectadores, ver este momento desde los ojos del cine, porque el cine lleva mucho tiempo distorsionado, ¿no? Con grandes angulares, con efectos especiales, con imágenes creadas por computadora, ¿no? Los ojos del cine nos han hecho a los cineastas indolentes, ajenos, nos han hecho miembros de una élite, nos han hecho competir, nos han hecho negociar, trancar, nos han hecho mirarnos unos a los otros con desconfianza. En una economía de pastel pequeño es inevitable la pelea entre los comensales. Solo hay premios, financiamiento y espacios para unos pocos, así que todos se serruchan el piso y al final todos caen sin remedio. En un país que se precia por su nivel de organización y su capacidad de movilización social, como es Bolivia, los cineastas no hemos sido capaces casi nunca de ponernos de acuerdo. Nuestras resillas internas se han hecho legendarias. Por eso nos ha tomado 10 años consensuar una ley de cine que finalmente se promulgó sin consenso. Se han hecho grandes y nobles esfuerzos para que de alguna manera podamos trabajar en el medio local, pero seguimos siendo más que nada una corporación que atiende sus intereses más básicos y se divide en 1000 franjas cuando se ponen sobre la mesa asuntos de envergadura mayor, como el destino del país, la relación con el Estado,
y con las organizaciones sociales, o la responsabilidad que tenemos sobre nuestro contenido, sobre las historias que estamos contando. Queda claro que no se puede pedir a los cineastas de hoy consistencia ideológica, participación política, militancia. Ese era el cine de antes, ese que la mayoría de los jóvenes de hoy desechan como si fueran panfletos. Pero entonces, ¿desde qué posición podemos demandar responsabilidad del Estado y de las instituciones públicas para con nosotros, para con nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestras películas? ¿Qué nos hace tan especiales que merezcamos financiamientos, fondos, premios, incentivos, reconocimientos? ¿Por qué un zapatero, un contador, una trabajadora del hogar, un vendedor callejero tendría que pagar una entrada y ver nuestras ideas en una pantalla? ¿Qué nos hace merecedores de ese privilegio? ¿Qué estamos dándole a cambio a ese zapatero, a ese vendedor, a esa trabajadora del hogar que puede ir el domingo al cine con su mejor pollera? Son preguntas que yo me hago a mí misma y quizá en una forma un poco abusiva estoy generalizando, ¿no?, a todo el gremio, pero lo que estoy es buscando que hagamos un cuestionamiento colectivo y estoy además buscando una respuesta personal que yo misma todavía no encuentro, ¿no? Los maestros fundadores del nuevo cine latinoamericano a mí me enseñaron que no hay cine sin revolución, ni hay revolución sin cultura, ¿no? Y yo creo que de esta crisis global ha de salir una revolución, una nueva forma de ser, una nueva forma de vivir, una nueva forma de relacionarnos entre nosotros, ojalá una nueva forma de relacionarnos también con la Pachamama, ¿no? Estoy segura, espero, contra toda esperanza de que así va a ser. Pero lo que todavía me pregunto y quisiera obtener una respuesta es ¿qué cine va a acompañar esa revolución?, ¿no? Vamos a seguir colonizados por Hollywood, por Cannes, por Netflix, ¿no? Vamos a seguir persiguiendo coproducciones, aspirando a crear una industria, mirándonos los ombligos, imitando conceptos, persiguiendo contratos, apretando el botón rojo de grabar, haciendo cine sin preguntarnos para qué. Yo creo que Jorge Sanginés siempre lo tuvo claro, ¿no? Hago cine para cambiar la historia. Entonces, antes de comenzar cada proyecto nuevo habría que preguntarnos ¿para qué hago cine? ¿Para qué sirve esta película? ¿Para qué sirve ahora esta película? Los cineastas del nuevo cine latinoamericano también lo tuvieron siempre claro. Una revolución que no revoluciona permanentemente sus lenguajes, sus alfabetos, sus gestos, sus miradas, involuciona o muere. Lo que creo que nos toca hacer ahora es revolucionar nuestro porqué, nuestro qué y nuestro cómo. Yo creo que esta revolución es la única esperanza que le queda al cine. Perdón, pero ya me he puesto muy dramática. Quería complementar eso también. Quería complementar el tema número 5, que era si son pertinentes para la creación cinematográfica boliviana hoy el abordaje de temáticas como lo indígena, lo popular, el antiimperialismo, y con qué nuevos lenguajes o formas se pueden actualizar esos temas. Para el Grupo Camao y Jorge Sanginés, todavía somos un país en proceso, una nación en formación. Esta es la clave de todas sus obras habidas hasta la fecha. Incluso en esta última, que es Los Viejos Soldados, él cuestiona la necesidad de encontrarnos. Y casi desde el principio, estamos hablando desde Revolución, pasando por Ucamao y todas las demás obras que hemos señalado o se ha mencionado, él pone un espejo a todos los bolivianos para que se logren reconocer. Los psiquiatras de la medicina, de la psiquiatría, utilizan un método que se llama el espejo. A sus pacientes, y yo he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en Cochabamba, para los niños que son cleferos, para los que les llaman polillas. Estos niños ya no son niños, cuando los hemos tratado, eran hombres. La vida que han atravesado, desde donde partieron, era un sufrimiento
de tal calibre que los arrojó a la calle, los alejó de sus casas, y en la calle lo que encontraron fue la clefa, las drogas. Con ellos hemos trabajado en buen tiempo en Cochabamba, y tuve la oportunidad de compartir con los psiquiatras el tratamiento de qué hacer con ellos, cómo sintonizarlos con el presente que estaban viviendo, porque ellos eran marginales. Y ahí tuve la oportunidad de encontrar el método, descubrir el método que ellos utilizaban, los psiquiatras, de colocarles un espejo. ¿Y cómo lo hacíamos? Justamente por esa razón estaba yo, porque les traía el video o el cine que ellos mismos hacían. Ellos mismos describían sus vidas y las representaban. Y al escribir sus propias vidas con imágenes y sonidos en movimiento, se redescubrían ellos mismos. En el fondo, San Ginés eso es lo que nos ha propuesto, eso es lo que nos ha señalado hasta el día de hoy. En Cochabamba, en el quechua decimos los chullas, los que no están completos. Tenemos mitad de una cosa y mitad de otra, y quién sabe hasta una tercera parte de nuestra identidad, pero que no está definida. Razón por la cual somos una nación fracturada. Y creo que eso permanentemente lo vemos no solamente en La Paz, sino en todo lado. Esta desintegración es la preocupación de Jorge casi desde el principio, y en algunas obras las acentúa con suma puntualidad, como es el caso de La Nación Clandestina. Y ni qué decir de Insurgentes, ni qué decir sobre todo de Juana Zurduy, cuando Juana interpela en la penúltima secuencia de la obra Juana Zurduy, interpela a Bolívar y a Sucre, y les anuncia cómo va a ser la república que ellos han trazado y han descubierto cuando ellos se marchen. Bueno, no se marcharon, los marcharon, que es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en ese sentido ya hay una anticipación y un señalamiento de lo que estamos viviendo hoy en día y seguimos viviendo. Hay que admitir que somos todavía un proceso, una nación en proceso, una nación fracturada en lo más íntimo del ser, que es la identidad. He ahí el punto. Ahora, ¿qué hacer con eso? ¿Qué ha hecho con su cine para tratar este tema central? Ha desarrollado una estética sin descuidar la belleza en lo posible. No es fácil hacer el cine de Jorge, o con lo que ha hecho Jorge, los hemos acompañado en este trabajo. Ha habido que superar el modo de producción, que no era el modo común de hacer una obra cinematográfica o televisiva o en videografía. Este cambio social surge justamente la posibilidad en los fines de los años 60 y principios de los 70. Ustedes dirán, pero sí, porque con los aparatos, con las cámaras habidas hasta ese momento no era posible hacer lo que desde La Nación hasta la fecha ha logrado hacer Jorge. Eso implicaba de que el modo de producción necesitaba un cambio tecnológico, y que justamente las fabricantes de las cámaras, como es la Arriflex y la Eclair, se enfrentaban a un problema muy concreto. No tienen idea cómo hizo Jorge Ucamao, cómo hizo Jaguar Mágico. No lo hizo con sonido directo. Y ustedes dirán, pero sí, el sonido directo era para que él captar las voces de sus protagonistas de manera directa, para no tergiversar, no modificar esa realidad que él estaba viendo. Pero la tecnología lo impedía. Tuvo que hacer el sonido posteriormente y en estudio. Por supuesto, trajo a los protagonistas y los hizo repetir sus diálogos que ellos mismos habían realizado. De este modo, el modo de producción se oponía a que él pudiera hacer lo que estaba proponiendo. En ese sentido, volvemos al punto de los fines de los años 60 y los años 70. Y aquí les he traído esta máquina, por favor. Esta es la cámara con la que se hizo La Nación Clandestina.
marca Eclair. Tiene presentado una modificación muy importante para la época. En primer lugar, el visor. Como ustedes ven, se mueve el visor y es más, se va hasta el otro lado. Ustedes dirán, pero ¿qué pasa con eso? Nosotros para filmar teníamos que fijar uno de los ojos en el visor, de tal modo que no podíamos separarnos, porque si lo hacíamos velábamos el chasis del negativo, porque a través de eso entraba la luz y llegaba a la cámara internamente y chao, se acabó la historia de todo lo que habíamos hecho. Ahora bien, pero esto ¿qué hace? Como ustedes verán, está en esta posición. Si esto, como lo hicimos en algún momento dado, no podíamos filmar en el campo a los sujetos de la historia, de las historias de Jorge, de tal modo con libertad, porque siempre decían, te estás llevando mi ajayo, y eso ustedes entenderán que era fatal. No querían que se lleven su ajayo. Entenderán que ese es un punto de quiebre para el realizador que pretendió y lo hizo además, tomar esa realidad para denunciarla o señalarla y hacerla lo que él ha hecho con su cine hasta ahora. De tal modo que esta máquina nos permitía filmar con el lente detrás y sin mirar al sujeto, de tal modo que filmábamos de esa manera. Y se acostumbraron, después ya nos hacíamos compañeros, amigos, ganábamos la confianza. Pero antes, y hay un personaje importante que hasta ahora sigue siendo motivo fundamental en la narrativa de Jorge, la coca. Y ustedes siempre dicen en la ciudad, lo veremos en coca, a veces con cierta ironía, pero es realmente cierto. La coca es el puente entre esa realidad y la nuestra, entre el país real y el país formal. De tal modo que eso nos abría la posibilidad de producir con este equipo. Pero había otro asunto. Las cámaras hasta ese momento eran un sonido infernal que producían por el arrastre de la película. No impedían que el sonido directo de los protagonistas pudiéramos captarlos. Pues bien, esta máquina vino con silenciador, otro elemento importante. Y otro elemento importante, el balance de llevarla a la cámara en el hombro, en la mano, porque eso es lo que deseaba Jorge para hacer participante entre el espectador y los protagonistas de su historia. El balance lo hicieron los ingenieros de Leclerc. Esta máquina es francesa. Bueno, ni qué decir del lente, que es, en esa época recién aparece el zoom. Que los estetas o los expertos en análisis cinematográfico decían, no, es un instrumento técnico, que no tiene capacidad o no carece de cierta relación artística o de cierta influencia. Cosa más, diríamos, absurda, porque justamente Luchino Visconti, en Italia, cineasta italiano, en su obra Muerte en Venecia, utiliza todo el tiempo esto. Y les digo este dato para que revisen Muerte en Venecia, qué pasa con el zoom. Mejor explicación va a ser cuando vean la obra. Todos estos elementos nosotros nos empoderamos para hacer la nación clandestina. Y de allí en adelante, hasta el presente, ahora con la tecnología mucho más avanzada del digital. Pero también hay contradicciones en ese sentido. Verónica ha señalado el problema de la relación con Hollywood. Hollywood ata al medio, lo convierte en un mero instrumento de retratar. Por eso le rinde pleitesía a la fotografía. Nosotros no hacemos fotografía, lo que hacemos es fotofílmica. Incluimos el sonido, el movimiento, pero también la máquina se mueve, porque el medio no es para atarlo, es para que nos pueda permitir la inclusión, la transparencia y la participación entre los sujetos de la obra y los espectadores.
Bueno, me detengo aquí porque no termino nunca. Gracias. Bueno, quizás señalar también, cuando uno va a la casa de don Jorge, siempre está muy presente la música. Siempre está escuchando música todo el día. ¿Perdón? Cuando uno va a la casa de don Jorge, la música es otro protagonista. Sí. Y quizás decir, en este libro, además, justamente de lo que comenta César, además de todas las peripecias para grabar cada película, que ese yo creo que es el gran valor también, cómo se grabó Camau, cómo Yaguarmalcu, Los Caminos de la Muerte, que es una película que grabó y después se la destruyeron en Europa, ¿no? En su largometraje perdido, de lo cual se salvó un par de, ¿cómo se llama? Fotogramas, ¿no? Sí. Se salvó solo un par de fotogramas que están aquí. Uno de ellos un retrato imponente, la verdad, de Domitila Barrio, que está acá, que nos facilitó Antonio Eguino. Y lo digo porque también aquí va a estar la relación de don Jorge con Violeta Parra. O sea, esta visita a la historia también es este contrapunteo con la raíz también en la música. Violeta Parra fue la que musicalizó su primer cortometraje con el que se graduó en la escuela, que se llama El Poroto, y Violeta Parra le hizo la música. Y tiempo después, su segundo largometraje, digamos, la música la hizo Atahualpa Yupanqui. Todas esas historias están acá, y por supuesto que después, los últimos 30, 40 años, el cine va acompañado de la mano de Sergio Prudencio, cuyas partituras también de La Nación Clandestina, todo también se encuentra en este libro. O sea que confluye una serie de arte mayor, ¿no? En toda esta obra, todo lo que estamos hablando. Y yo quiero agradecer la verdad que ha sido un conversatorio donde han respetado los tiempos. Siempre en nuestros diálogos yo tengo que cantar, se han pasado, pero aquí han sido disciplinados los artistas. Así que doy espacio para preguntas, para comentarios, para lo que quieran. Aprovechen estos minutos, y a los panelistas. Y yo creo. Sí, una pregunta por favor para Verónica y para César. Digamos, ¿qué opinión tienen actualmente sobre la crisis en la que está Hollywood? Es decir, en algún momento Verónica mencionó, ¿no?, como si Hollywood y Netflix estuvieran más o menos en la misma bolsa, ¿no? Pero los últimos reportes, ¿no?, que han salido, digamos, en canales especializados de cine, que se puede ver en YouTube, muestran que precisamente Hollywood está padeciendo por Netflix, ¿no? Y Netflix además está padeciendo porque no solo hay una plataforma, ¿no?, sino hay muchas, ¿no? Amazon, varios, ¿no? Entonces, mi pregunta es para ambos, esta crisis que está atravesando Hollywood, porque se dice que en Estados Unidos igual ya muy poca gente va al cine, todos prefieren, ¿no?, en su casa, ¿no?, ver Netflix, series y demás. Esta crisis, digamos, ¿cómo se relaciona o qué oportunidades podrían presentar para los cineastas bolivianos, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿nos favorece, no sé si es diferente tal vez, o nos perjudica también? ¿Cómo lo ven? Más que una crisis en Hollywood, hay una crisis del cine como tal, ¿no?, de la definición de lo que es cine hoy, ¿no? Porque se ha modificado de manera fundamental el modelo de negocios con el que el cine se ha creado y se ha hegemonizado, pero también el hábito de consumo de los espectadores, ¿no? Cada vez yo doy una clase de narrativa en la universidad y normalmente son 6, 7, 8. ¿Y cuántas has visto en el cine? Y no es ninguna, ¿no? El espectador, o sea, el joven promedio ve mucho cine o muchas series o mucho audiovisual, pero no va al cine más que una vez cada 2, 3 meses, si acaso, ¿no? Entonces esa discrepancia entre lo que se produce y cómo se consume es algo que todavía ni Hollywood ha podido resolver, ¿no? La manera en que se está consumiendo cine hoy ya no coincide con la forma en la que tradicionalmente se ha ideado el cine como un modelo. Entonces ahí eso es, yo creo que en Coca tendríamos que ver cómo se puede resolver o qué va a pasar en el tiempo.
En el caso de Bolivia en particular es algo que nos perjudica muchísimo, porque el único espacio, el único resorte que tenemos los cineastas para poder de alguna manera recuperar costos de nuestras películas es la sala, pero la sala ya no es el espacio donde se consume cine, entonces no tenemos ninguna otra opción. Los productores de Hollywood eventualmente terminan haciendo un acuerdo con Netflix para que les pasen sus películas y les paguen por eso. Nosotros no podemos hacerlo. Entonces nuestro cine está cada vez con menos espectadores y cada vez más difícil el poder financiar una película y recuperar los costos, que cada vez son más altos. Entonces ahí estamos en una situación en la que o nos reinventamos totalmente o desaparecemos. Y eso nos pasa a los bolivianos, pero también les pasa a los mexicanos, y les pasa a los argentinos, y les pasa a los brasileños, y les pasa a los franceses, y a los alemanes, y a los turcos. Todos estamos en una crisis similar. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que está cambiando radicalmente lo que conocemos como cine, ¿no? ¿Puedo complementarlo? Perdón, vamos a tratar de complementar lo que Verónica ha abierto como asunto crítico respecto a la escritura y lectura de la imagen en movimiento. Todos tenemos celular. Por un milagro, diríamos, tecnológico, todos escribimos y leemos en imagen y en sonido. A pesar de que todavía no conocemos, la mayoría no conoce el lenguaje del audiovisual, pero lo hace instintiva y libremente, salga bien o mal, pero lo hacen. Quizás esa es una virtud de la nueva tecnología, pero a su vez también un cuchillo de doble filo, porque no lo conocemos y nuestro cerebrito graba todo lo bueno, lo malo y lo feo que llegue, y no lo podemos borrar. Y ahí estamos frente a un asunto jurídico. Como seres humanos tenemos derecho a saber y escribir con imágenes y sonidos en movimiento. Eso implica de que tenemos que tener conciencia de lo que estamos utilizando. En la antigua China, estamos hablando en la época de las dinastías, hubo la revolución de los turbantes rojos, después hubieron los turbantes amarillos. En los turbantes rojos, la revolución china de aquel entonces, el pueblo se levantó para exigir a sus mandatarios que les enseñen a leer y escribir, porque ellos, los señores feudales de los reinos y señoríos que había en la China, ellos solo sabían leer y escribir y no tenían acceso a la palabra escrita, y eran manejados y sojuzgados y dominados porque no sabían escribir sus derechos. Igual nos ocurrió acá. ¿Acaso Barizata sale por gusto? Sale por la necesidad y el derecho, que nadie se lo negaba, de leer y escribir. ¿Acaso no fueron varias comunidades masacradas porque aprendieron a leer y a escribir? ¿Acaso en la colonia impidieron que los originarios no escriban ni lean para que no recuperen sus derechos? Eso está muy claro y patentizado en la obra de Los Insurgentes, donde participó Verónica. Señala esa situación. Por eso es que Evo Morales apellida Morales. ¿Por qué le pusieron el apellido Morales? ¿De dónde sale? Porque sus ancestros se fueron al Virreinato de La Plata a reclamar sus derechos, y se fueron a pie, porque si iban a caballo los agarraban y los liquidaban. Entonces clandestinamente iban cruzando caminos diversos hasta llegar y reclamar sus derechos de la comunidad. Pero cuando los españoles de aquel entonces y criollos se enteraron de que se iban a reclamar, los bautizaban a sus comunidades y les cambiaban el apellido. Cuando regresaban con sus reclamos decían: ¿pero a qué reclamas si usted apellidas Morales? De ahí sale el nombre del apellido cambiado, Morales Ayma. Eso está consignado en Los Insurgentes, y dato que no se ha leído correctamente, pero les invito a que vuelvan a leerlo, de
ver la obra. Esto hace de que todo el proceso de separación, de tergiversación entre unos y otros todavía lo sigamos viviendo. ¿Qué pasó en la etapa del año 52? Personalmente yo llamo reforma, del 52. Cambiaron los apellidos, Maismal por Mamani, Kisber por Quispe, Yugar por Sugar, ¿no? ¿Ve? ¿Recuerdan? Eso está consignado en la Nación. Y estos son datos que nos ponen el espejo, al cual no queremos vernos, no queremos reconocernos porque tal vez no somos del modelo que nos llega del exterior. Y ahí el problema. El Estado actual no está responsabilizándose de este asunto de la lectura y escritura, al cual todos tenemos derecho. Pero vuelvo al punto. Por obra del milagro de la tecnología, leemos y escribimos. Pero, bueno, como decíamos, nos llega lo bueno, lo malo y lo feo. Ahí nomás me detengo, perdón. Bueno, sobre la pregunta de esta crisis que vive Hollywood, yo creo que es más que nada como el tema de la oferta y demanda que han arruinado la narrativa y la exploración de encontrar nuevas narrativas. Es nuevas narrativas y nuevas formas de contar historias. Ya vieron qué es lo que les da éxito a las películas en Hollywood. Y entonces lo toman como un molde. Ya no se atreven a salirse porque, no, cuidado, perdemos plata. Ya no se arriesgan a mostrar, como a experimentar nuevas formas. Y ahí es donde sale lo que en cine le llaman la fábrica de salchichas. Todo está en un molde. Y es más, esto ha generado como que se reduzca el margen límite de atención de las personas. Ahora ya si hay un video dura más de 5 minutos no lo vemos. Si es que hay una falta de pensamiento crítico, que ahora las películas nos tienen como si fuéramos infantes a los que le mueven el juguete de la pantalla, que no nos hagan pensar más que nada. Y me recuerdo como lo que había dicho George Lucas, el director de Star Wars, que había visitado la Unión Soviética y le dijo se reunió con cineastas soviéticos y les dijo: ustedes lo tienen de maravilla acá. O sea, lo único de lo que tienen que preocuparse es no criticar ni al Estado ni a los líderes políticos, pero después tienen la libertad de experimentar nuevas formas, de nuevas narrativas, nuevas visiones. Un cine que exploró todas las capacidades de la imagen, de la sonoridad. En Estados Unidos, lo que él tiene que hacer, tiene un productor al lado que dice: no, eso no. ¿Por qué? Porque es el que pone la plata y él le decide todo. Yo creo que va por ahí una de las crisis de Hollywood, que se están conformando con esta fábrica de salchichas, con este molde de cómo hacer el cine. Ya ahora vemos las películas de superhéroes, son básicamente todas iguales, pero les da plata, les funciona. Y además están viendo de cada vez sacar más remakes, hacer de nuevo las películas viejas. ¿Por qué? Porque en un momento les funcionó. Es por eso que por ahí creo que va la crisis de Hollywood, más que nada. Bueno, es que creo que es un tiempo de desafío para los cineastas, porque estamos viviendo una época de cambio tecnológico, etcétera, ¿no? Antes, como decía César, era muy difícil hacer cine. Yo estoy en el rubro de televisión y es muy difícil sostener, peor el cine, ¿no? Sin embargo, es un reto que tenemos que asumirlo en este momento. Y creo que cuando hablamos de cine, sí es importante la sala, pero la historia es más importante, ¿no? Porque tenemos qué queremos connotar. Y creo que en eso pensó muy bien Jorge Sanginés, tenía una visión de que desde quién emite el mensaje, y como bien lo decía César, a qué destinatario vas. Entonces, cine del pueblo para el pueblo, en su propia lectura, en su interpretación. Y ese es un reto para todos. Si tú vas a hacer cine para Hollywood, también para quien quieras, tienes que tener esa habilidad o esa lectura de narrar una historia y a quién vas a dirigirla. Por eso es el problema de todos, en todo el mundo, por todas las industrias cinematográficas, ¿no?
Entonces ahí viene la identidad, como bien lo ha planteado, tiene una identidad, y además una habilidad política que bien lo planteaba y que estamos viviendo. Tiene una habilidad política de donde las decisiones, gracias a esa investigación, ese experimento en el cine, de sus primeras películas, de encontrar una lectura de cómo ve un personaje del área, de la comunidad, qué lectura tiene en la percepción del lenguaje de la imagen y cómo yo voy a retroalimentar eso. Y eso experimentado, y esa es la lectura de la comunidad, ¿no? Y así se decide, por eso tan importante era la COCA. Si tienes que ir a rodar a algún lugar, hay que pedir permiso a la comunidad, y la comunidad además va a ver en COCA y va a pedir permiso a los amautas, etc. Y te va a dar el espacio, y lo han comprobado, porque ellos tienen una lectura si era un buen cine o era un mal cine, si iba a agredir a la comunidad o iba a ser en beneficio de la comunidad. Entonces ahí había una lectura muy profunda de Jorge Sanginés, y lo cual lo ha representado muy bien con el tema de Insurgentes. Y me encanta en la última película que esa es nuestra cultura. A veces perdemos, aún siendo insurgentes, perdemos nuestra identidad, donde no se reconocen en la última película, ¿no? Y lo que ha pasado en nuestro país, tienes una oportunidad legal, legítima por tus derechos, porque representas a tu comunidad, pero cuando tienes el poder ya pierdes la lectura y no te reconoces y no reconoces al otro, ¿no? Entonces creo que ese es el contenido. No tenemos que apartarnos como cineastas bolivianos, ¿no? Pero sin embargo tenemos que adaptarnos a buscar oportunidades ahora, porque ahora es más fácil. Antes, ¿cuánto costaba una cámara? ¿Cuánto costaba hacer un transfer, ¿no? Hacer un transfer de óptico a Betacam era un montón de dinero, ¿no? Y ahora tienes la posibilidad de grabar en 4K, en 8K, etc. Y que es más barato que antes. Antes, si César no grababa, pelabas un rollo, lo arruinabas, y eso era muy caro, y además tienes que pagar el laboratorio y no había laboratorios cercanos. Ahora tú tienes la posibilidad de hacerlo en tu casa, en tu celular, ¿no? Y ahí viene ya la formación, ¿no? Y tu visión. Y también es como todo, decía compañeros, oferta y demanda. Tú tienes que llegar a un segmento que demanda eso, como Jorge Sanginés encontró eso. Había una demanda de la comunidad de identidad, ¿no? de naciones, ¿no? Lo mismo ese es el reto para los nuevos cineastas, ¿no? En un mercado tan chiquito que es Bolivia, y encima es dividido, ¿no? Entonces es un reto, y las posibilidades que te ofrece la tecnología a menor costo y la capacidad de construir historias que sean muy significativas y que puedas competir. Gracias. Dos cosas, esto va a ser transcrito, nombre. Mi nombre es Antonio Álvarez. Perfecto. Gracias. Cada cual que hable dice su nombre y, como usted tira en el reloj, 2 minutitos. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Un punto, quiero resaltar algo muy importante también para el cine, y son los actores y actrices que se encargan de darle vida a la cinta. Y yo he conocido actores y actrices que o bien recién están empezando o tienen una pequeña trayectoria. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que el cine boliviano pueda darles o da oportunidad a esas personas para que puedan ser partícipes en películas de calidad como lo que hizo el señor Sanginés? O no sé, me pregunto. Muchas gracias. No escuché bien tu nombre, perdón. Mi nombre es Alexis Cristian. Perfecto, Alexis. Había alguien allá, ¿no? Sí, tú. Nombre. Bueno, buenas noches, mi nombre es Salomé Centeno y mi pregunta era justamente lo que decía la licenciada. Justamente los jóvenes actualmente ya no hacen este cine, ¿no? Con tintes políticos o de una crítica social, ¿no? Ya no se ve tanto eso, justamente por querer adaptarnos a esta cultura hollywoodense. Y yo quería preguntar, ¿qué recomendarían ustedes para motivar a los nuevos cineastas, a los cineastas independientes también, que están comenzando, ¿no?, a buscar su camino en este mundo cinematográfico? ¿Qué les recomendarían ustedes para poder preservar, bueno, resurgir, ¿no?, esta nueva tendencia de recuperar ese cine crítico, este cine que siempre daba ese valor agregado, ¿no?, esa meritura? Esa era mi pregunta. Gracias. Y había una persona más acá. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Irigoyen.
Y la pregunta iba para los tres, porque veo aquí 3 generaciones conjuntas, y si bien la experiencia la conocemos del señor César Pérez, tenemos la gracia de tener también el talento de la licenciada. Y claro, no la conozco personalmente, no he visto tu obra, pero eres una nueva generación, entonces, ¿creen ustedes que debemos hablar sobre la identidad de nuestro país o más bien tratar de adaptar ese tipo de temáticas a un nuevo cine que pueda ser mucho más generalizado? Porque seamos realistas, no mucha gente va a tomarse la libertad de poder pensar el cine. Entonces, si podemos ayudarlos a poder acoplarse a nosotros, ¿creen ustedes que deberíamos hacer ese trabajo? Gracias. Hay una más extra ya. Yo quería hacer Nombre. Mi nombre es Rochelle Toro y bueno, mi pregunta y opinión a la vez es, creo que hoy, bueno, en este momento estamos acerca de la identidad y me parece interesante cómo esta pérdida de identidad se ve reflejado en lo audiovisual, pero a través del trauma. Este trauma ya sea cultural, económico, social, político. Entonces mi pregunta sería, ¿cuál es su opinión referente a este trauma? Porque yo siento que de cierta forma esto ayuda a que, como bien decían, nos podamos ver en este espejo, reflejados, más allá de que nosotros no quisiéramos. Creo que es inevitable vernos ahí. Y creo que de esa forma también logramos rescatar un poco de nuestra identidad, que considero que si bien está perdida, creo que no está totalmente olvidada. No solamente en el tema de actores, sino en general en todos los oficios que hacen a la producción cinematográfica, hemos visto en los últimos años una profesionalización, ¿no? Lo que antes se hacía de una manera más amateur, o se hacía con pura pasión, se hacía por ganas, se hacía como hobby, qué sé yo. Ha ido desapareciendo y se ha ido generando cuadros profesionales en todas las áreas técnicas prácticamente, y también en el área de la actuación. La diferencia está en que normalmente tú, cuando vas a trabajar en una película, buscas, por ejemplo, un fotógrafo que sepa manejar una cámara, que sepa iluminar, o sea, confías técnicamente en un profesional. Cuando se trata de actores, no necesariamente, porque muchas veces un actor, como le llamamos un actor natural, alguien que no necesariamente ha tenido formación técnica en el plano de actuación, pero que sea él o ella misma miembro de la comunidad que estás tratando de retratar, por ejemplo, o que sea alguien que tenga un talento natural que no necesariamente haya sido formado, pero que en el propio trabajo de realización tú puedas explotar y trabajar. Es algo que sucede con mucha frecuencia en nuestro cine, ¿no? Que hay muchas veces trabajamos, y a veces hay quienes prefieren trabajar con actores naturales en lugar que trabajar con los actores profesionales, que a veces ya están sobreexpuestos, ¿no? O sea, ya todas las películas que ven tienen los mismos actores, entonces eso hace que se pierda un poco la credibilidad del personaje. Entonces es siempre la búsqueda de alguien nuevo que no haya aparecido en una película antes y que te pueda dar esa visión. Entonces, en ese sentido, sí hay muchas posibilidades para los que quieren actuar, el poder participar en películas, en la medida en que se sigan haciendo películas en Bolivia, que nos lleva al siguiente tema del que hemos hablado, ¿no? Ahí quisiera voy a ser breve, yo abogo y defiendo la idea de que el futuro del cine está en sus historias. Ya hemos llegado a niveles de maestría técnica en fotografía, en sonido, en efectos especiales, en todo lo que ustedes quieran, tanto mundialmente como en Bolivia. Pero tanto en Hollywood, como mencionaban, como aquí, como en todas partes, donde estamos un poco fallando es en qué tipo de historias estamos contando. Es ahí donde se repite, es ahí donde se
estereotipa, es ahí donde se recurre a las salchichas, al cliché, a repetir, a hacer de nuevo lo mismo. Y ahí es donde nosotros tenemos un potencial enorme, en Bolivia y en América Latina. Aquí es donde tenemos historias no contadas debajo de cada piedra. Aquí es donde tenemos mitología, aquí es donde tenemos realismo mágico, aquí es lo que tenemos un potencial que no ha sido todavía tocado. Entonces, el futuro del cine está en los guiones. Ahí está donde está nuestro futuro. Y creo que eso, ahí nosotros somos una potencia en Bolivia. Entonces, hay que empezar a explotar. ¿Qué le puedo yo? El consejo para los jóvenes realizadores es ese, ¿no? Empiecen a buscar las historias acá y no dejemos de tratar de hacer la versión boliviana de la cosa que se ha hecho en Hollywood. Dejemos de pensar que si imitamos lo que hace el Hollywood, vamos a tener público que tiene Hollywood. No es así. Siempre vamos a hacer la versión trucha de, ¿no? Busquemos nuestras propias historias, busquemos nuestro propio imaginario, y ahí es donde vamos a encontrar esa puertita de salida al laberinto en el que estamos. ¿Me permite? Gracias. Bueno, ahora vamos a hablar de los recursos naturales que nuestra actual Constitución señala. Los bienes tangibles e intangibles, ¿no ve? Así señalan. ¿Qué somos nosotros? Me pregunto. Nosotros los bolivianos, ¿qué somos? ¿Somos recurso natural? Recurso humano. Bien, ¿perdón? Recurso humano. Recurso humano, lo dicen, ¿no ve? Estamos en la categoría de que nosotros somos intangibles o tangibles. Bueno, de ambas cosas tenemos. Pero tenemos un asunto importante que se llama tiempo libre. Y nunca lo utilizamos a nuestro favor. Pero hay alguien que sí, el monopolio, dice el tiempo es oro. Y cuando nosotros vamos a una sala a ver al caballero de la medianoche, le estamos entregando nuestro tiempo libre, pero además le pagamos para que nos entretenga y quedamos felices, ¿no? Y recomendamos incluso que vean la película, la mala palabra de decir película, porque no decimos película, de todas maneras lo decimos, y quedamos, ay, me han hecho vivir, dice todavía. Encima son felices, han pagado para hacerse vivir, pero no se dan cuenta que ese tiempo libre no nos pertenece, sino nos lo han quitado, porque nos ponen la oferta del entretenimiento. He ahí el punto. Pero ¿qué pasa con la oferta del entretenimiento? Además que pagamos. Las divisas se las llevan y no queda nada para nosotros. Razón por la cual el monopolio tiene la cadena de salas. Cuando una producción nacional entra a esa cadena, lo tratan con la punta del pie. ¿Ustedes creen que el caballero de la medianoche, cuando viene acá y hacen fila, duermen los jóvenes ahí con sus carpitas, ¿no?, para ser los primeros en ver la llegada del caballero? ¿No? Alguno de ustedes ha hecho seguramente sus filas. Como dice mi caserita, sí, es que tiene mala conciencia, dice, ¿no? En ese sentido, ¿no se han dado cuenta de que esas divisas se las llevan y que ese tiempo libre no nos pertenece? Y esa es tarea que ahora, por haber venido acá, les ponemos a ustedes. Tienen que defender ese tiempo libre a través de la producción nacional que se queda acá. Cuando llegue el caballero de la medianoche a la cadena de salas, ¿cuánto creen que el porcentaje de utilidad se lleva? El 80 o 90%. Y a la sala le dan el 10% y les pesan las manos las de la sala, porque van a venir millones de ciudadanos en busca del entretenimiento. Pero cuando va una producción nacional, nos sablean. 50 para ti, 50 para mí. Esa es la proporción que nos establecen y nosotros no logramos recuperar, porque dicen además, si llenan la sala, ustedes no se quedan una semana más, pero si no llenan la sala, se van. ¿Cómo vamos a llenar la sala?
si no nos promocionan, no cumplen su responsabilidad, porque la sala se supone que es un socio para exhibir, pero no hacen nada, absolutamente nada, por promocionar. Esto le ha ocurrido a los viejos soldados. En la cadena del Cine Center ha entrado por una semana nomás, y la sala estaba llena, pero igual se va. ¿Por qué? Porque su proveedor principal, que viene de afuera, le dice: necesito el espacio, sácalo. Así de simple es la cosa. Y así de simple, cuando llega siempre una obra nacional, apoyemos el cine nacional. Y todo el tiempo estamos viviendo de apoyos. En buena cuenta nos convertimos en mendigos de nuestro propio mercado. Y eso hace este actual Estado. Creímos que cuando venía Evo Morales iba a cambiar la cosa, nada. Y vino también antes, tampoco ha cambiado. Estamos haciendo un señalamiento grave y delicado. Y ahora que nos falta dólares, igual está saliendo los dólares. Porque cuando viene el Caballero de la Medianoche y su banda, no va a llevarse bolivianos, se va a llevar dólares, ¿no ven? Y si puede euros, también se los lleva. Punto. Estoy señalando la condición del actual cine nacional, que hace tiempo que arrastramos esos problemas. Y hay irresponsabilidad del Estado. Punto. No se las nada. Bueno, contestando a la segunda, tercera y cuarta pregunta que hicieron, concuerdo con Verónica, que es, nadie va a hacer mejor cine o contar una historia boliviana que un boliviano, que alguien que sepa de lo que está hablando. He visto mucha gente que intenta o europeizarse o hacer cosas muy estilo Hollywood, y nunca va a salir tan bien como... No les va a salir bien de una. Me acuerdo de una frase que me dijo Jorge Sanguinés, que es un consejo, que es: cuando vayas a hacer tu historia, mira a tu propio pueblo. No importa de lo que vayas a hacer, o sea, puedes hacer una historia de ciencia ficción, una historia de terror, pero siempre mira a tu propio pueblo. Ahí está, es lo que conoces. Y eso es lo que va a afectar, y todo el mundo se va a sentir reconocido. Puedes hablar de tus propias costumbres, tus propias ideas, tus propias vivencias, y eso es algo completamente humano que va a ser entendido y reconocido por cualquier cultura en cualquier parte del mundo. Es no intentar parecerse al cine de otro lugar. Me han contado de una película boliviana que filmaba todo en Bolivia, con técnicos bolivianos, pero ningún actor boliviano. Y como que quería parecerse a una estética de novela mexicana, y nunca vamos a hacer una estética parecida a la novela mexicana, vamos a hacer la copia. ¿Por qué no contar una historia rescatando nuevos talentos, o incluso actores naturales, como se ha hablado? Sobre la pregunta de este espejo, del trauma que se ve en el cine, hay una frase que dijo el escritor chileno Jorge Baradit, que es: los libros de historia son los libros de autoayuda del país. Siempre nos muestran como o más bonitos, o mejores, o más cultos que el resto. Y eso ocurre en cada país. Y lo necesario es mostrar la historia tal y como es. O sea, todos los países tenemos nuestras historias de horror. Todos los países se cometieron atrocidades, y es bueno rescatarlas y bueno saberlas. Y sabiéndolas, nos prepararemos para nunca más cometerlas, para estar listos que nunca más se vuelvan a repetir periodos históricos de lo más oscuros. Es necesario conocer el pasado, y es lo que hace como Jorge Sanguinés con sus últimas 3 películas: revisitar el pasado. Sí, en Bolivia se cometieron matanzas, asesinatos, se cometieron horrores de todos los tipos, discriminación, violencia, crueldad, y es bueno estar al tanto de ello. No somos un país perfecto, ningún país es perfecto, y no importa si
No importa intentar parecernos o intentar llenarnos el pecho de orgullo con alguna historia que haya ocurrido acá. Es bueno sentirse orgulloso del lugar donde naciste, de tu cultura, de tu gente, pero es bueno también saber, claro, no somos perfectos, aquí se cometieron atrocidades. El resto, aunque pase lo que pase, nos verá como menos o como peores, y nosotros al resto también veremos como menos o como peores debido a los libros de historia y toda la cosa que nos intentan ocultar o contar una historia tergiversada. Eso es mi respuesta. Bueno, creo que el moderador me dieron la tarea de sistematizar, así que me tiran la oreja si me equivoco. Pero comenzábamos identificando que el cine de don Jorge Sanguinetti tiene tres etapas: una etapa inicial de realismo, una siguiente de experimentación a partir de La Nación Clandestina y una histórica con las últimas películas y La Insurgente. César Pérez nos decía que el propósito ha sido la denuncia de las clases sociales menos favorecidas, ¿no? Y el cambio social, una propuesta desde el cine de Bucaramanga. En cuanto a la historia, Verónica nos llevaba a una frase de don Jorge que decía: no solo me propongo contar historias, sino que cambiar la historia, ¿no? Y ese cine también se debe, y hay que analizarlo a partir de un contexto social de época, de producción, y en el caso de sus últimas películas va señalando, abriendo un debate, ¿no? Otro punto de inflexión que se marcaba aquí era el coraje del pueblo, desde el punto de vista técnico, y su primer aporte en lo que va a ser el plano secuencia. Muy bien, ¿no? La nación. Perdón, La Nación Clandestina, me está corrigiendo. Alguien escoge, esta reflexión, alguien escoge qué presentar, qué abordar, cuándo, cómo y por qué. No hay neutralidad en la industria del cine. El cine debe ver desde los ojos de la propia sociedad. Ucamau muestra también, o trata de reflejar en todo este proceso de ya 60 años, un país en proceso justamente de formación, en una búsqueda por encontrarse. Eso lo logra a través de la estética, de la belleza y de las historias que va narrando. Hay una crisis global del cine como tal, las salas con menos espectadores, afecta también acá en Bolivia, donde César reclama el derecho a la lectura y escritura en audiovisual consignado por nuestra Constitución, y una profundización del cine, lo último que estábamos hablando, la importancia de los guiones y la potencia del continente y de Bolivia en reencontrarse consigo mismo y en temáticas, y también la responsabilidad y un poquito la deuda pendiente del Estado, ¿no?, en esta materia. Así que con esto vamos cerrando. Agradecemos a César, agradecemos a Verónica, agradecemos a Sebastián y a todos los que están presentes. Los que no se han anotado, por favor anótense ahí, porque vamos a enviar este material y estos diálogos los hacemos una vez al mes en este espacio. Agradecemos también al Centro de la Revolución Cultural, que generosamente siempre nos brinda esta sala, y al que le interesen los cuentos de don Jorge Sanguinetti, que es otra faceta, que es la faceta de escritor, están allá al fondo. Así que muchas gracias.